¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa sobre las generaciones. Hoy vamos a tocar, vamos a iniciar con los baby boomers. Ese nombre se recibe porque se inicia al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y 1945 y comprende hasta 1964-65. ¿Quiénes son estos baby boomers? El nombre se recibe por el número de nacimientos que fue como que una explosión. La reproducción fue muy importante en esos años, pero realmente yo creo que no tiene mucha trascendencia esto. ¿Quiénes son los baby boomers? Los baby boomers, primero hay que pensar hijos de quién son. Estos baby boomers son hijos de la gente que vivió entre 1910, 1915 a, a, este, a 1944. Pero obviamente son hijos de los que nacen hasta de 1935 más o menos. Y el, en esta generación eh, vivieron con padres que vivieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, en una época en la cual hubo un gran miedo, una gran eh, falta de esperanzas, desesperanzados, que tenían miedo a la carencia y que también son hijos de la Revolución Industrial, eh, son nacieron durante el periodo en el cual empezó a haber una esperanza al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y esos padres eran muy dominados por las doctrinas sociales que se encontraban en esa época en su lugar. ¿Por qué? Porque recordemos que la comunicación en esos años era muy local, no había la gran globalización que existe ahora, no había la información llegaba con muchos días de retraso. Los medios de comunicación eran el radio, este, la televisión tardó en aparecer, el, el periódico, la información era filtrada por los gobiernos que estaban en ese momento. Si recordamos, entre en 1945 y 1965, el, la, hubo muchos momentos históricos que van a influir en las características del baby boomer. El baby boomer vivió la, el inicio de la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, la, como se separaron a los vencidos, la Unión Soviética de aquel entonces, y los aliados, que no son más que los de la OTAN, o sea, los de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y separaron a Europa principalmente entre Europa Occidental y Europa Oriental, siendo la Europa Occidental capitalista y la Europa Oriental comunista, socialista, y pues bueno, eso creó una gran separación, es una dualidad muy importante en la historia de este planeta del ser humano. Entonces, en esa época también recordemos el racismo que era muy importante todavía en la mayoría de los países occidentales, y podemos decir que en Estados Unidos los blancos no querían a los negros y los negros no querían a los blancos, y a los indígenas nativos pues no los quería nadie. Los orientales también eran mal vistos en los Estados Unidos. Y hablo de Estados Unidos porque pues, es uno de los influencers más grandes que hay en este ciclo.
Pero en los países latinoamericanos el racismo era muy importante contra los indígenas, por ejemplo. Los indígenas han sido maltratados, vituperados, con, segregados, insultados. Uno de los insultos más graves de aquella época era decirte indio, indio patarrajada, indio bajado del cerro Tamborazos, indicando un desprecio. Eh, También el racismo o el separatismo político también era muy importante. Los capitalistas odiaban a los comunistas a los capitalistas, y fue una época en la que las dictaduras militares fueron muy importantes en toda América y en el mundo en general. En África, en Europa, había, era un poquito diferente porque ahí el sistema monárquico es muy importante, muy sobresaliente, y al final de cuentas también es una dictadura, la realeza. El, estos, estos baby boomers salieron eh, ya desde la parte que no es tan fácil de encontrar, que es información, digamos, clasificada. Son parte de la primera oleada del plan Avatar. Los, los, las diferentes razas galácticas, al ver que este es un planeta prisión, pero que había la posibilidad de encarnar en estos cuerpos humanos para crear el cambio e ir liberando la conciencia divina de cada uno de los seres que habitamos este planeta, pues muy bien. Y entonces decidieron iniciar el plan Avatar. Empezaron a encarnar seres de dimensiones superiores, de quinta, sexta, séptima dimensión, en esta oleada de nacimientos. Entonces se empezó a formar una generación en la cual ya no se conformaba con lo meramente material, y de ahí salieron todas estos seres que después harían el movimiento hippie, el movimiento del peace and love, el pensamiento, la idea de voltear hacia Oriente, a sus pensamientos, a su ideología, a su filosofía, y comenzar a vivir con la naturaleza. Empezaron a romper paradigmas sobre la sexualidad, sobre el uso de las plantas mágicas, del opio, de los opiáceos, de la marihuana, voltearon a ver hacia el peyote, la ayahuasca, la chuma, y entonces empezaron a vivir con un poco más cercanía hacia la unicidad de los seres humanos. Empezaron a hacer, se recuerda Woodstock, se recuerda Vándaro, y los movimientos estudiantiles en México, en los países de Europa también. Entonces, ¿qué fue lo que fue la reacción de la Matrix o de los Illuminatis, o como le quieras llamar a los arcontes, los dueños del balón? Yo siempre les digo los dueños del balón, porque al final de cuentas que ellos creen que es su cancha y su balón, y entonces ellos deciden quién hace y qué dejan de hacer. Que ya se les está acabando, pero bueno, este, el, la respuesta fue feroz. Empezaron a sacar eh, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea del 50 al 53, la guerra de Vietnam del 55 al 75, para ir eliminando estos seres despiertos, estos seres que ya venían con una conciencia diferente, y el adoctrinamiento se comenzó a ser feroz. Empezaron a darle gran importancia al nacionalismo,
a la defensa de la libertad, como manejan los gringos, y, y una de las cosas más importantes, comenzó el manejo de las drogas sintéticas. Las drogas sintéticas son drogas, componentes químicos que alteran la percepción del, de la supuesta realidad material, pero basados en las plantas sagradas o plantas mágicas. Pues bueno, se podía llegar a ese tipo de conciencia, pero para limitar o para empezar a envenenar a los que hicieran eso, se comenzaron a hacer las drogas sintéticas. Esas comenzaron a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero las empezaron a popularizar ellos mismos, que no, o sea, inventan que es el mercado negro y que son narcotraficantes o cosas así. No, la realidad es que son ellos mismos, los controladores, los arcontes, los dueños del balón, los que empezaron a manejar todo esto y utilizar eh, LSD y drogas que, si bien traían su efecto psicodélico, pues también causaban daños físicos, neurológicos, para ir minando la resistencia de esta generación. Esta generación también eh, vivió, o sea, tú puedes ver a las generaciones y sus gustos mediante la música. La música que escucharon, que empezaron a crear estos baby boomers, fue con los Beatles, The Doors, la oleada inglesa, con letras que ya se preguntaban hacia dónde iban, cómo iban, y buscar el amor, All You Need Is Love, y I Wanna Hold Your Hand, y, y muchas otras canciones que ya implicaban una duda sobre la realidad material de este planeta, de esta sociedad humana, y al final de cuentas, pues, como todos estos seres, todos estos avatares, empezaron a ser peligrosos, pues los empezaron a eliminar. Como es el caso de los Beatles, pues, para no matar a todos, pues nada más echaron a Paul McCartney, pusieron al Paul McCartney, a un títere que hiciera, que cambiara el, el engranaje de los Beatles, y que al final de cuentas terminó por acabar con este cuarteto. Y asimismo también pues, Janis Joplin, Jim Morrison, muchos actores también, que fue cuando comenzó el famoso Club de los 27, eh, que empezaron a matar a los 27 años a todos. El Club de los 27 tiene que ver con la numerología, es el 2 y el 7, este, eh, que suman 9, y el 9 es el reinicio, es el número que 3 por 3 es que tiene que ver con la famosa Trinidad, con la famosa, con el número 9 que se voltea y es el 6. Todas estas cuestiones tienen que ver con esta generación. Aquí, esta generación eh, vive y muere en una gran parte por la creación también de enfermedades psiquiátricas. Entonces empezaron a atacar a los avatares, diciendo que estaban locos, que estaban esquizofrénicos, y que eh, empezaron a llenar los hospitales psiquiátricos. A los que no los mataban en Corea, y a los que no en Vietnam, y a los que no los mataban en el 68. Esta generación es una generación espiritualmente muy poderosa, y por ello los dueños del balón han
se vieron en la necesidad de, de limitarlos y de crear mitos sobre ellos, controlarlos y digamos que readoctrinarlos para que no se les saliera del control. Entonces los baby boomers son seres muy especiales que ahorita, para el 2019 que estoy grabando este video, tienen entre 54 y 74 años. ¿Cuáles son las características que tienen estos, esta generación? En las generaciones, en la parte física no era tan importante el tener estar fitness o estar atlético. Era una generación que tenía mucho trabajo, que trabajaba muchísimo y que no tenía los medios de transporte que hay ahora, que gustaban de caminar, que sus paseos eran hacer picnics, salir al campo, visitar museos. Entonces, son personas normalmente en aquellas épocas esbeltos, ahora algunos ya pasados de kilos, pero este, ya esos, digamos que es una consecuencia de los cambios generacionales y cómo se manejaron cada uno en el cambio generacional. En la parte emocional tenemos dos grupos muy grandes en los baby boomers. Uno son los que siguen al pie de la letra todo, que son miedosos, que quieren encajar, que quieren cumplir con el status quo para no salirse de la zona de confort, que pierden, que pierden su seguridad al salir de lo que ellos conocen. Entonces, emocionalmente, un grupo de los baby boomers es muy conservador, necesita mucho de la aprobación, mientras que la otra parte de los baby boomers, los sobrevivientes de los avatares, los sobrevivientes de la, eh, digamos que de la matanza o de la eliminación sistemática que se hizo de este grupo para mantener el control, o sea, digamos que la matanza de ovejas negras que no descarriara las ovejas blancas. Entonces podemos dividir emocionalmente entre las ovejas blancas baby boomers y las ovejas negras baby boomers. Entonces, la oveja negra baby boomer pues es el hipioso, el que no le pisa log, que no le importaba encuerarse, que rompía los paradigmas sociales, que utilizaba drogas naturales, hierbas, opiáceos o cualquier otro tipo de drogas, incluyendo las plantas mágicas como el peyote, la ayahuasca, el huachuma y todo, y hay varios más, ¿no? Pero bueno, estos son los más importantes. Intelectualmente, el intelecto del baby boomer es muy especial, también dividido entre las ovejas negras y las ovejas blancas. Las ovejas blancas son portadores de mucho conocimiento derivado del conocimiento del ¿cómo te diré? Del adoctrinamiento lo que le llaman el método científico, que tienen un gran acervo cultural, pero no se salen de esto, o sea, no lo cuestionan, no lo voltean no lo analizan, sino que simplemente se dejan ir y que la mitocondria hace esto y la mitocondria hace esto. Pero sabemos, o por lo menos eso, creemos que sabemos hasta cómo chingados funciona la puta mitocondria, hasta cómo oxida los ATPs y todo esto. Pero nunca lo cuestionan. Las ovejas negras que todo lo cuestionan, que todo
que se van mucho por el lado del arte, de la- del, y del arte, pues bueno, hay infinidad de escritores, de pintores, de artes diferentes, danza, cine, bueno, todo lo que, lo que consideramos arte. Si tú observas las edades de los eh, que rompen con esos paradigmas, como por ejemplo hay que acaban de matar por Eyes Wide Shot. Bueno, el director que hizo también lo de el famoso alunizaje, que ahorita lo recuerdo, y si no, pues ya sabes de quién hablo. Del, que hizo también Naranja Mecánica, y así habló Zaratustra, que hizo el Resplandor, todos estos, o sea, terminaron para callarlo. Ese era el tipo de intelecto que tenían las ovejas negras. Las ovejas negras que también luchaban contra la opresión, la desigualdad, y que terminaron por crear muchísimas cosas y de romper muchísimas cosas en la sociedad que parecían imposibles. Las grandes dictaduras ya ahora se han convertido en dictaduras, manejándolas con otro tipo de generaciones, porque esta generación de baby boomers acabaron con las dictaduras militares, acabaron con las dictaduras de partido, como en México, con los abusos en Estados Unidos, en Europa, pero pues ya están regresando. ¿Por qué? Porque el cambio generacional y la falta de influencia y el número menor que hay de baby boomers. Entonces, esas son las características emocionales e intelectuales. Las espirituales. Bueno, aquí también podemos dividir entre las ovejas negras y las ovejas blancas. Las ovejas blancas son muy religiosas. Se siguen por el paradigma religioso de el bien y el mal, y que si te toca cielo o infierno, y que eres tienes que ser temeroso de Dios, como ellos mismos los dicen, y, y que sin su Dios eh, extraterrestre, tecnológico, no hay nada, y que realmente son los espirituales, un adoctrinamiento de comportamiento, pero bueno, así es como es y es lo que hay. En la parte espiritual de las ovejas negras son los que ahora están moviendo todos los hilos de la espiritualidad. Tú revisa quiénes son los que han ido abriendo el camino, pues la mayoría son los baby boomers, que fueron abriendo poco a poco el conocimiento eh, espiritual, el entenderse como la unicidad, el encontrar la armonía con la naturaleza, la sincronía, encontrar eh, una relación humana basada en valores no inculcados por la iglesia, sino porque al final de cuentas la iglesia no está para juntarnos, sino para dividirnos. Y si no, pregúntenles a los del Islam, este, o a los judíos, a los que tú quieras, o sea, católicos, protestantes, como tú le quieras llamar, a los que tú quieras. Todos están hechos para dividir y para decir que su Dios es el único chili willis jamanex, y que no hay este, posibilidad del cielo si no es por el camino que ellos les dicen. En cambio, la espiritualidad de las ovejas negras buscan la coincidencia, la aceptación, la compasión, básicamente el desapego de las cosas materiales, de las cosas emotivas, el, el perdón y la gratitud como herramientas muy útiles para encontrar tu propio ser, que la realidad está dentro de ti y no fuera de ti, que no está en un templo, sino está dentro de ti,
y que en realidad el único templo que tenemos es digamos, este estuche corpóreo que hemos elegido para llevar a cabo nuestra experiencia humana. Entonces, el, el baby boomer tiene características muy sui generis. Obviamente, pues ya ahorita es un chango muy maromeado, como yo comprenderé, y hemos vivido, pues ya, digamos que el auge de 3 generaciones más, que en parte pues, han sido responsabilidad de nosotros. Este, bueno, yo me incluyo dentro de los baby boomers y también me incluyo dentro de la generación X, porque yo nací exactamente en medio, y creo que tengo características de los dos. Ya hablaremos próximamente de la generación X, de los nacidos entre el 65 y el 81, que, el, que son creadores también de cosas muy interesantes como la música de los 80s, este, y que son con los que yo he convivido durante todos estos años, estos 54 años que tengo eh, planetarios en esta experiencia humana. Pues muchísimas gracias, espero que te sirva para entender un poquito a los baby boomers y entender que las generaciones o sea, no son generación espontánea, sino son resultado de muchísimos factores eh, históricos, de momentos, de también de la llegada de energías diferentes y todas estas cuestiones. Pero bueno, al final de cuentas, espero que todo esto te sirva para ser simplemente feliz. Muchísimas gracias por tu tiempo, tus ganas de comprender, por ser parte del cambio. Hasta pronto.